Dice la palabra del Señor en 1 de Pedro, capítulo 1, verso 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. El ministerio Pueblo de Amor del Señor Jesucristo presenta la poderosa palabra del Señor a través de su pastor Carlos Juárez. Rogamos al Señor que este mensaje sea de bendición y edificación en el crecimiento de su nueva vida en Jesucristo. Entonces vemos, Pedro nos dice, según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Y acá yo quiero explicarles algo para que ninguno se confunda. Renacer no es lo mismo que resucitar. Nosotros no resucitamos porque no hemos muerto, nosotros renacimos. No se olvide porque muchos se confunden con esto. No es lo mismo renacer que resucitar. ¿Sí? Entonces Pedro nos dice que según su grande misericordia, nosotros leemos su grande misericordia. Y sí que es grande la misericordia de Dios, hermano. La Biblia dice que es más grande que los cielos. Mire para arriba la inmensidad del cielo y la Biblia dice que su misericordia es más grande que los cielos. De otra forma, ¿cómo podríamos entender que esta misericordia que estamos viendo acá en las Escrituras alcance a todos los hombres en toda la faz de la tierra que han creído en el Señor? Nosotros miramos acá a la Argentina, pero esta misericordia alcanzó a todos los hombres, sin distinción de nacionalidad, ni si eran ricos, ni si eran pobres, si eran buenos, si eran malos, todos los que creyeron, Dios, ¿no es cierto?, brindó esta misericordia para todo aquel que cree. Entonces vemos que Pedro dice su grande misericordia. Sí que es grande, hermano. No podemos medir, no podemos imaginarnos qué tan grande es esta misericordia. Amén. Gloria al nombre del Señor. Dice que nos hizo renacer y dice ¿para qué? Para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. O sea que Pedro toma esta enorme bendición de parte de Dios Padre, ¿no es cierto? Y es para todos los que hemos creído. Hay miles y miles que no creen en esto. Amén. Y está basada en una promesa. La promesa viene de parte de Dios. Entonces nos preguntamos, ¿se cumplirá si esta promesa viene de parte de Dios? ¿En qué se basa esta promesa? Porque dice que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. La promesa es esa, una esperanza viva. Porque está hablando del Señor y el Señor está vivo. ¿Me está escuchando? Él es nuestra esperanza. Y tenemos que aprender, cuando hablamos de esperanza, tenemos que asociarlo con esperar.
Y es lo que más cuesta muchas veces al cristiano saber esperar en el Señor. Ahora, para que podamos entender, en primer lugar, hablando de Dios, dice que por su grande misericordia. ¿Esto qué nos muestra a nosotros, hermanos? Y estemos atentos porque es muy importante que entendamos esto. Cuando dice por su gran misericordia, está diciendo que en ninguno de nosotros había ningún mérito para recibir esto. ¿Me está escuchando? Nosotros no podemos, como algunos piensan, yo no era tan malo cuando estaba en el mundo. La Biblia dice que no había bueno ni uno. ¿Me está escuchando? Ni uno. Entonces vamos a entender por qué habla Dios de su grande misericordia. No había ningún mérito en el hombre para recibir esto de parte de Dios. Esto lo tenemos que tener bien claro para ser agradecidos a Dios. No es por el intelecto, podríamos nosotros venir del mundo con un estudio universitario. El más alto que podamos tener, un doctorado, una abogacía, lo que usted quiera llamarle. Sin embargo, sin Cristo no teníamos absolutamente nada. Porque cualquier hombre que alcanza un grado alto por causa de lo que él ha estudiado por su esfuerzo, y si muere sin Cristo, cuando se despierta se da cuenta que está en el infierno. En cambio nosotros, hombres del vulgo, sin letra, que Dios nos trajo y nos está enseñando todo en cuanto a la vida, tenemos nuestro futuro asegurado. Entonces entendemos por qué Pedro nos habla de una grande misericordia. Gloria al nombre del Señor. Dios le da al hombre que cree en esa misericordia el morir y el nacer de nuevo. Por eso habla de renacer. Cuando el hombre renace, como dice Pedro acá, ¿no es cierto? Es la forma que puede recobrar la vida que había perdido de la mano, por la mano de Adán en el huerto del Edén. Entonces vemos que esto es lo que Pablo nos dice cuando habla que estábamos muertos en delitos y en pecado. Pero al creer en el Señor Jesucristo, al venir al Evangelio, al pasar por las aguas del bautismo, al renacer, recobramos la vida que habíamos perdido. No una vida física, sino la vida, digamos, el hombre muere espiritualmente sin Cristo. Está muerto el hombre que está allá afuera, está muerto espiritualmente sin Cristo. Nosotros estuvimos también en otro tiempo así, muertos en delitos y en pecado. Venidos al Evangelio, por haber creído en el Señor Jesucristo, por su grande misericordia, como dice Pedro acá, pasamos por las aguas del bautismo y nos hace renacer a una esperanza viva. Ahora, nosotros, hermanos, tenemos que hablar de estas cosas para que a ninguno más le pase nunca más nada de lo que le pasa a tantos hermanos. Y me refiero a los que están apartados. Nosotros vamos a las Escrituras y vemos que Cristo va a la cruz para salvar al hombre. ¿No es así? El propósito de Dios con su Hijo era enviarlo a la tierra, que cumpla su ministerio, y su ministerio terminaba en la cruz. En la cruz él cumplía con el ministerio que había acordado con su Padre. En la cruz él obedecía el mandato de su Padre, que lo había mandado, ¿no es cierto?, a redimir al hombre mediante su sangre. Eso es así. Entonces nosotros miramos, ¿Cristo ofrendó su vida para salvar al hombre? Sí. ¿Puede venir de parte de Dios poner en cualquiera de nosotros que nos apartemos de Él? Pensemos en estas cosas. ¿Puede venir de parte de Dios en el corazón de cualquiera de nosotros que nos apartemos, que nos quedemos, que nos vayamos al mundo? Sí murió por nosotros. Entonces, no nos olvidemos de la facultad del discernimiento, para que cuando vengan esos pensamientos
discernamos y veamos que no viene, que no proviene de parte de Dios. ¿Cómo va a querer Dios que nos vayamos? Además, ¿a dónde podemos ir? ¿A dónde podemos ir? Habiendo conocido ya la verdad de Dios. ¿Va a entender esto? Esto, hermano, el hombre solamente puede apropiarse por medio de la fe. Por eso es para los que creen. Lo que acá Pedro nos habla, que nos dice que nos hizo renacer, esta palabra significan dos cosas. Primero, que habíamos estado muertos en nuestros propios delitos y pecados. Amén. Y lo segundo, que al pasar por las aguas del bautismo no resucitamos, sino que nacimos de nuevo. ¿Lo va a tener claro? Esto se cumplió en todos los que estamos acá. No sé que hay alguno que no esté bautizado, pero yo creo que la gran mayoría, ¿sí? Morimos y nacimos de nuevo. No se olvide, no se confunda, nacimos. No resucitamos, nacimos. ¿Sí? ¿Lo va a tener presente? Entonces vemos que Pedro nos dice algo glorioso, que nos hizo renacer. Y digo que es glorioso porque dice que es para una esperanza viva. Viva porque está hablando en referencia al Señor Jesús. Él es nuestra esperanza y está vivo. Amén. Hermano amado, como le dije hace un instante, la palabra esperanza nos insta a esperar algo que a muchos nos cuesta esperar en el Señor. Sin embargo, tenemos que entender, fíjese, ¿cuánto hace que se fundó la iglesia? Desde que se fundó la iglesia, allá en Pentecostés, pasaron más de 2000 años. Y nosotros miramos las Escrituras y dice que la venida del Señor está pronta. ¿Pero qué vamos a creer? ¿Lo que vemos o lo que Dios dice? Porque para el Señor, como dice en las Escrituras, un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces, ¿qué es la tardanza del Señor? ¿Y si viene hoy? ¿Y si viene esta noche? No lo sabemos. Pueden sonar las trompetas en cualquier instante. Y nosotros tenemos que estar preparados. ¿Me está escuchando? Por eso tenemos que aprender a esperar todas las promesas que tenemos de parte de Dios. Y como Él está vivo, eso nos fortalece para esperar. Sería distinto si estuviera muerto, no podríamos esperar nada de un muerto. Pero acá nos habla de una esperanza viva. Y Pedro nos habla de renacer. ¿Qué significa? Que algo que se repite. ¿Por qué? Porque todos nosotros tuvimos un primer nacimiento. Cuando nacimos de nuestros padres, tuvimos un primer nacimiento. ¿Y cómo aparecimos en el escenario de este mundo? Ese fue nuestro primer nacimiento. Nacimos, la gran mayoría, y crecimos al ritmo del sistema de este mundo. Eso lo hemos pasado casi todos los que estamos acá. Hay excepciones. Yo conozco a quienes nunca conocieron el mundo. No voy a hablar de ellos pero hay algunos que desde la niñez están en la iglesia. Amén. Ahora nosotros miramos, la gran mayoría, al nacer de nuestros padres y criarnos bajo el sistema de este mundo, un sistema orquestado y dirigido por Satanás,
y de espalda a Dios. ¿Y qué es lo que produjo eso en nosotros? Muerte. No una muerte física, sino una muerte espiritual. Y en todo nuestro ser, cuerpo, espíritu y alma. Sabe que el hombre es trino y se compone de cuerpo, espíritu y alma. En todas las partes del hombre natural había muerte. Entonces miramos que Pedro nos habla de renacer. O sea, nacer de nuevo. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros nacemos de nuevo? Tenemos la necesidad de crecer. ¿Vio un niño cuando nace? Nace y tiene que ir creciendo. Bueno, nosotros renacimos, nacimos de nuevo. Y tenemos la necesidad de crecer. No podemos quedarnos ahí en la niñez como estuvimos viendo anoche. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Pero ya no vamos a crecer por el sistema de este mundo, sino por el alimento que el Señor nos da a través de su palabra, que viene a ser un crecimiento espiritual. ¿Me está escuchando? No tiene nada que ver con el crecimiento que tuvimos cuando estuvimos en el mundo. Este es un crecimiento, al renacer, nacemos de nuevo, niño, y tenemos la obligación y la necesidad de crecer en esta vida espiritual que hemos recibido de parte de Dios. Ahora, la voluntad de Dios y su propósito es que crezcamos, porque Él quiere que todos alcancemos una estatura. Efesios 4:16, creo que por ahí está, lo dice. Hasta que todos lleguemos, y da la medida, a la estatura, a la medida de la plenitud de Cristo. La voluntad de Dios es esa. Pero también depende de nosotros que estemos atentos cuando recibimos el alimento para este crecimiento. ¿Por qué le digo que es la necesidad de que estemos atentos? Muchas veces los hermanos, cuando viene el mensaje, estamos pensando en otras cosas. O estamos entretenidos, el diablo nos entretiene en cualquier otra cosa y no estamos atentos a lo que Dios nos habla. Pero nosotros, en el momento que viene la palabra de Dios, siempre tenemos que estar atentos y pedir en nuestro corazón que nos haga entender lo que Dios nos habla. Cuando Dios ve que hay ese interés de que nosotros queremos aprender, Él se encarga de hacernos entender lo que nos habla. Pero si Dios ve que estamos distraídos, que estamos pensando en otra cosa, que no nos interesa lo que Él nos habla, vamos a estar ahí sin crecer. Y no es la voluntad de Dios esa. La voluntad de Dios es que todos crezcamos, que alcancemos la imagen de su Hijo. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Quiere que crezcamos en sabiduría, en el conocimiento del Señor, puesto que Él es nuestra esperanza viva. ¿La queremos, hermano? Gloria a Dios. Entonces, si creemos, vamos a saber esperar en el Señor. Y no nos olvidemos de estar atentos a todo lo que Él nos da para nuestro crecimiento por medio de su palabra. Ahí está todo lo que necesitamos para crecer. Todo, no falta nada. Ahora, nosotros tenemos que tener una vigilancia de nosotros mismos. ¿Me están escuchando? Por causa de las dos naturalezas. ¿Cuántos saben que tenemos dos naturalezas? Tenemos que tener una vigilancia permanente en nosotros mismos. No mire a nadie, usted mírese usted. Porque si nosotros nos damos cuenta que todavía hay cosas en el sistema de este mundo que nos atraen más que el Señor,
nos tenemos que dar cuenta que algo está funcionando mal y que tenemos que detenernos allí y no avanzar en ese deseo. ¿Me está escuchando? Porque si nuestro crecimiento no está ligado al Señor, como también vimos anoche, va a ser todo en vano. Nuestro crecimiento tiene que ser en el Señor. Por eso, si estamos atentos, nada de estas cosas nos pueden pasar. Nadie nos puede engañar. Porque Dios ya nos sacó de todo lo que es engaño. Del momento que nos hizo conocer la verdad, esa verdad que está dentro de nosotros y que no se va de allí porque Él hizo su residencia permanente, esa bendición la hemos recibido todos por igual. Todos hemos recibido lo mismo, la misma vida, el mismo espíritu, para que todos podamos vivir y experimentar lo mismo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque si miramos, ¿quién nos las puede quitar si el Señor es esa bendición para nosotros? ¿Sabe que nada ni nadie lo puede hacer? Le digo esto para que no se deje engañar. Nada ni nadie, ni diablo, ni mundo, ni carácter, ni moda, ni nada. Si hemos creído, esto es firme. Y el propósito de Él también es firme. Gloria al nombre del Señor. Pero como el Señor sabe, como le dije hace un instante, hablando acerca de las dos naturalezas, Él nos advirtió a nosotros. Él nos hizo, en la carta a los Colosenses, en el capítulo 2 y en el verso 8, Él nos dijo estas palabras. Mirad que nadie os engañe. Significa que el engaño siempre nos va a estar rondando para desviarnos del propósito de Dios. Para intentar desviarnos del propósito de Dios. No es que tenga poder sobre nosotros, sino que siempre va a estar intentando de querer engañarnos para desviarnos del verdadero propósito que Dios tiene para con todos nosotros. Pero como las Escrituras dicen que nuestra esperanza está viva en el Señor, si nosotros nos aferramos a Él y nos damos cuenta que Él es nuestro protector y nuestro ayudador, no va a ser fácil que alguien nos engañe. Lo importante es que nosotros creamos y que le demos gracias a Dios por creer. Hermano amado en el Señor, yo no sé si alguna vez usted habrá indagado en la genealogía del Señor Jesús. Si nosotros estudiamos y miramos y vemos, vamos a encontrar que los hombres de aquella época no pueden negar el nacimiento del Señor Jesucristo. ¿Por qué no lo pueden negar? Porque quedó registrado en los padrones. ¿Me están escuchando? Cuando el Señor Jesús nació, quedó registrado en los padrones de aquel tiempo. Tampoco los hombres pueden negar que murió en la cruz, porque lo vieron que murió y vieron que lo sepultaron. Lo que los hombres no pueden comprobar, todos los hombres, es que haya resucitado, sino solamente aquellos que lo vieron, por ejemplo, sus apóstoles. No todos lo vieron cuando Él resucitó. Usted me puede decir, ¿y esto qué tiene que ver con nosotros? Nosotros tampoco lo vimos, pero gracias a Dios que lo creímos. ¿Cuántos creen que resucitó? Bendito su nombre. Ahora, ¿sabe que esto mismo pasa hoy con la gente referente a nosotros? La gente no puede ver en nosotros ni creen que hemos muerto y nacido de nuevo.
no creen que el hombre que ellos conocieron en el mundo murió. Al no conocer el Evangelio no pueden creer en estas cosas. No pueden creer que Dios a ese hombre lo mató en Cristo. Es lo que Pablo nos habla en la carta a los Romanos, en el capítulo 6 y verso 6, que ese hombre fue crucificado, muerto y sepultado. ¿Quién lo dice? Dios. Y somos nosotros, la iglesia, los encargados de sostener esta verdad de Dios. ¿Y de qué manera? La manera más correcta es de no tomar nada de ese hombre que Dios dice que murió. ¿Me están escuchando? De no tomar absolutamente nada de ese hombre que Dios dice que murió. Porque ¿qué podemos tomar nosotros de ese hombre que estaba arruinado? Si nosotros reconocemos que antes de conocer al Señor estuvimos arruinados por donde nos miremos, no vamos a querer tomar nada de ese hombre. Sin embargo, ¿a cuánto todavía ese hombre lo sigue dominando? En sus actitudes, en su modo de pensar, en su modo de hablar. Cuando miramos a través de las Escrituras que esto sucede, tendríamos que avergonzarnos delante de Dios porque nosotros conocemos la verdad. ¿Cómo es que vamos a tomar algo de un muerto? ¿No ve que Dios que dice que lo mató? A su nombre. Pero miramos la congregación, no solamente esta congregación, miramos la iglesia del Señor, por así decirlo mejor, y vemos cómo los hermanos se pelean, cómo discuten, cómo muchas veces hasta ni se hablan. En algunos casos ni se saludan. ¿De quién es esa actitud? ¿Puede ser esa actitud del hombre renacido de parte de Dios? Entonces miremos, y si ayer nos pasó, que no nos pase hoy, que no nos pase mañana. Lo que pasó ayer ya no lo podemos remediar, ya pasó. Pero a la luz de esta palabra estemos atentos para que no nos vuelva a pasar. Entonces miramos. Dice que nos hizo renacer para una esperanza viva. Dice por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y dice ¿para qué? Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Miren lo que Pedro nos dice en este verso 4. Nos habla de algo muy, pero muy glorioso. Nos enseña cómo es nuestra herencia. Nos enseña que hemos renacido para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible. ¿Quiere más gloria que esto? Por eso nosotros, hermanos, no tenemos que andar buscando gloria de los hombres acá abajo. Mire lo que nos aguarda. Mire lo que nos aguarda. ¿Cuánto lo creen? Entonces vemos, en primer lugar habla de que es incorruptible. O sea que nada ni nadie la puede corromper. La palabra lo dice, incorruptible. Porque si está en el Señor, ¿quién puede corrompir a Cristo? Cuando estuvo acá en la tierra lo quisieron tentar. ¿Cuántas veces? Lo probaron de 1000 maneras. Cuando le dijeron acerca de la moneda, la pensaron bien, pero con pensamiento carnal. Y el pensamiento carnal no puede ir más allá del pensamiento que está en la persona del Señor Jesucristo, que es un pensamiento celestial que viene del cielo. No puede la mente de los hombres ser superior a la mente de Cristo. Ellos la pensaron bien porque le mostraron la imagen de una moneda y le dijeron, ¿de quién es esta imagen? Del César, dijo el Señor. Y le preguntaron, acá lo ponemos en estrecho a este. ¿Es lícito dar
tributo al César? Si el Señor, ellos la pensaron, si el Señor decía que no, lo podían meter preso. Tenían un argumento para meterlo preso. Y si decía que sí, se ponía en contra de todo el pueblo que era oprimido por los romanos. Pero ahí apareció la mente perfecta del Señor y le dijo, muéstrame la imagen. ¿De quién es la imagen? Del César. Bueno, dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Mire qué tremendo. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Y acá Pedro nos dice que esta herencia que nosotros tenemos es incorruptible. ¿Cómo pueden corrompir al Señor? Si miramos acá en la tierra, los hombres hacen esto porque son corruptos. Son corruptos por naturaleza. Pero nuestra herencia incorruptible no está acá en la tierra, está en el cielo, en el tercer cielo, donde ningún pecador puede estar allí. ¿Cómo se puede corrompir? Luego nos dice que está incontaminada. No se puede contaminar con nada que sea terrenal, porque es espiritual. Imposible que se contamine con el sistema de este mundo. ¿Va a entender esto? Imposible que se contamine con el sistema de este mundo. Y por último habla que es inmarcesible. ¿Inmarcesible? Esto se puede comparar, hermano, y preste atención porque es muy importante que podamos entender, con la existencia de una flor que es perpetua por los siglos de los siglos y nunca deja de ser. Esa flor es el Señor. El escritor de los Hebreos dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y está reservada en los cielos para todos nosotros. ¿Lo cree? Qué hermoso es como Pedro describe nuestra herencia en el Señor Jesús. Y vemos que es imposible que alguien la pueda corrompir o contaminar. Es imposible que esto suceda con nuestra herencia. Esto, hermanos, nos tiene que dar una seguridad a todos nosotros para que aprendamos a esperar y a aguardar esta herencia. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Entonces miramos por las Escrituras que el Señor Jesús es esa herencia. Todo está en Él. Nosotros miramos en un hombre, porque el Señor Jesús fue un hombre acá en la tierra. Y no queda allí, porque si hablamos de este hombre, la gloria que es para nosotros, que podamos pertenecer al cuerpo de ese hombre. ¿Me está escuchando? Un hombre espiritual, un hombre perfecto, y que ahora está sentado en el cielo. ¿Sabe por qué el diablo quiere destruir al hombre? ¿Sabe lo terrible que es para él que un hombre esté sentado en el cielo? Esa es nuestra gloria. Un hombre está sentado en el cielo. Por eso el diablo nos odia. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Pero eso es lo que la Biblia enseña. ¿Usted lo cree? Además de formar ese cuerpo, también vemos que salimos de ese hombre. Es lo que Pablo dice, que hemos sido creados en el Señor. ¿Cuántos salieron de ese hombre? Gloria al nombre del Señor. Nosotros salimos de ese hombre, nos dio su espíritu, nos dio su vida, para que podamos vivir acá en esta tierra como Él quiere que vivamos. ¿Y sabe qué más? A ese hombre
el diablo lo tentó en todo y no lo pudo vencer. A ese hombre no lo pudo vencer ni el diablo, ni el mundo, ni el sistema de este mundo, y ni siquiera la misma muerte. Hasta la muerte fue vencida por él. Y nosotros estamos en él. Quiere decir que todo lo que él venció y compró es nuestro y para nosotros. ¿Cuántos están atentos? Entonces no nos dejemos arrastrar por la actitud ni artimaña del hombre viejo. Porque Dios dice que lo mató. Nosotros no tenemos que deshonrar a Dios dejándonos arrastrar por alguien que Dios dice que lo mató. Piensa en esto, hermano. Es muy importante que lo pensemos para que lo tengamos siempre presente. Porque no nos olvidemos que ese hombre era esclavo de él mismo. Esclavo de su orgullo, de su arrogancia, de su soberbia, de su enojo. Era rencoroso, mentiroso, celoso. Lo más tremendo, sin amor, sin paz en su corazón. Un hombre imposible de ser feliz. Por eso es que el hombre no es feliz acá en la tierra, lejos del Señor. Y Pedro nos habla todas estas cosas para que no nos volvamos a esa esclavitud. En este mismo capítulo 1, en el verso 23, Pedro nos dice cómo hemos y de dónde nosotros hemos renacido. Dice que fue de una simiente, no fue de una simiente corruptible, sino de una incorruptible. Capítulo 1, verso 23. Dice que nosotros renacimos de una simiente no corruptible, sino incorruptible. Y nos dice que fue por medio de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Por eso tenemos que entender que la palabra es espíritu y es vida. Amén. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Es la palabra que nos hace creer y nos lleva a vivir en un lugar donde antes nunca vivimos y a un lugar donde antes nunca estuvimos. Y escuchen lo que le voy a decir. Miremos a Israel. Cómo Israel fue llevada por medio del desierto por parte de Dios. ¿Sabe que Israel nunca estuvo 2 veces en un mismo lugar? ¿Qué tiene que ver con nosotros? Nosotros tampoco tenemos que ir 2 veces a un mismo lugar. No podemos volvernos al mundo, hermano. Hola. ¿Me está escuchando? Si usted creyó en esto, no podemos ya volvernos de nuevo al mundo. Ya lo conocemos, ya estuvimos. Sabemos la ruina que eso era para nosotros. Tomemos el ejemplo de Israel, que nunca estuvo 2 veces en un mismo lugar y que ni se nos ocurra, ni en el pensamiento ni en nada, querer volvernos para ese lugar. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Bendito sea su nombre. La iglesia del Señor, hermano, tiene que manifestar la vida del cielo aquí en la tierra. Y está totalmente opuesta a la que nosotros conocimos cuando estábamos en el mundo. Por eso, nunca más volver para allí. ¿Me está escuchando? Nunca más. A su nombre. Es la única manera que podamos comprobar que todo lo que necesitamos acá en la tierra para ser felices está en el Señor Jesús. Le digo esto para que no lo busque en otro lado. ¿Me está escuchando? No lo busque en otro lado, hermano, porque lo tiene y está tan cerca de usted que muchas veces ni cuenta se da. ¿Sabe que acá en la tierra los hombres inventaron con el anhelo de vivir mejor un montón de cosas? Sin embargo, todo le fue inútil porque nunca pudieron salir con todas esas cosas de su situación pecaminosa delante de Dios. ¿Sabe que esto es así?
Y no solamente que nunca pudieron salir de una situación pecaminosa, sino que por más cosas que inventaron, eso le acelera más y lo lleva a una eterna condenación. Porque el hombre, cuando es engañado por las riquezas y por el sistema de este mundo, principalmente el que tiene un buen pasar económico, lo que menos les importa es Dios. Lo que menos les importa es Dios. Ellos creen que su Dios es su plata. El engaño hace eso. Sin embargo, ese sistema los lleva a una eterna condenación y los aleja definitivamente de su Señor. ¿Sabe que en el Evangelio, según San Juan, en el capítulo 3 y en el verso 8, dice así: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni hacia dónde va. Eso dice el Señor Jesús en el Evangelio. El viento sopla de donde quiere y nosotros podemos oír su sonido, mas no podemos saber de dónde viene ni hacia dónde va. El viento. Pero ¿qué hay de nosotros? Nosotros sabemos de dónde vinimos y hacia dónde vamos. Nosotros sabemos que salimos de Dios y que vamos hacia Dios. Y sabemos que nada ni nadie nos puede hacer perder esto. Lo que Dios tiene preparado para nosotros, como acabamos de ver, es una esperanza viva. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos le dan la gloria a Dios por esto? ¿Cuántos entendieron lo que hablamos? ¿Entendimos, hermano? Entonces, ¿para qué vamos a seguir hablando? Gracias a Dios por esta palabra. Gracias a Dios por esta esperanza viva. Gracias a Dios que Él está vivo. Nos ponemos de pie. Y oramos al Señor y le damos gracias. Padre querido, he hablado esta tu palabra conforme tu Espíritu Santo puso en mi boca, dándote toda la gloria, la honra y la alabanza, porque has hablado a mi vida primeramente y has hablado a tu pueblo. Mi ruego es que tu palabra, como hablamos anoche, no vuelva vacía, sino que haga todo lo que tú le has mandado que ella haga. Señor, gracias por esa esperanza viva. Gracias por todo lo que tú tienes preparado desde tiempos eternos para tu pueblo, para tus hijos, para que los que hemos creído en tus promesas. Gracias te damos una vez más por tu palabra que alumbra nuestro camino. Dice que es lumbrera nuestro camino. Y te damos gracias, gloria, honra y alabanza porque cada día tú nos iluminas más a través de tu palabra para ir a un lugar que tú tienes preparado de antes de la fundación del mundo y que está preparada en los cielos. Gracias te damos por esto, Señor, y nos encomendamos en tu mano y en tu nombre bendigo a tu pueblo.